Bueno, este tema que les traigo hoy, esta plática que les traigo hoy, sé que les puede dar esperanza, sé que les puede dar confianza, fortaleza sobre todo. Y lo importante es que en estos próximos minutos abramos nuestro corazón, nos pongamos en manos de Dios y lo escuchemos, porque vamos a leer de su palabra, a leer ese mensaje que Dios nos tiene para cada uno de nosotros, pero también como ministerio. Y es increíble cómo Dios, ustedes saben, yo tengo un poquito en este ministerio, y cada vez que leo la palabra de Dios, que es una palabra de Dios que yo he leído a lo mejor muchas veces, me sorprende lo que encuentro, me sorprende lo que veo. Me gusta cómo Jesús habla, cómo a veces nos enseña sin hablar, cómo a veces actuando, haciendo algo nos está enseñando, y también muchas veces sin hablar, sin hacer nada, nos está enseñando. Muchos predicadores utilizan mucho la conversión de Pablo, porque la conversión de Pablo, si ustedes se acuerdan, pues una conversión bien portentosa, ¿verdad? Se le aparece Jesús, lo ciega, dice que la palabra de Dios, que le aparecieron como unas escamas en los ojos, lo pone el rostro en tierra y empieza su proceso de conversión. Es una, sin lugar a dudas, es una conversión muy maravillosa. Pero yo no sé por qué, bueno, ahora sí sé por qué. Al principio de la semana no sabía por qué. El Señor me empezó a hablar de Mateo. ¿Qué pasó con Mateo? Y fui a buscarlo a la palabra de Dios. Y en Mateo 9:9 fíjense lo que dice en Mateo 9:9. Cuando se iba de ahí, estando él a la mesa, cuando se iba de ahí, al pasar, vio Jesús a un hombre llamado Mateo, sentado en el despacho de impuestos, y le dijo: sígueme. Él se levantó y le siguió. Vemos en la conversión de Mateo algo muy diferente a lo que pasó con Pablo. Con Mateo, Jesús no hizo más que mirarlo, no le dijo más que sigue. ¿Cómo es la mirada de Jesús? ¿Cómo es tan fuerte su palabra que con una sola palabra Mateo dejó todo? Y Mateo era un publicano. Ahí dice que estaba cobrando impuestos. En aquel tiempo, las personas que cobraban impuestos para los romanos se consideraban publicanos, pecadores, lo peorcito de los judíos. Mas, sin embargo, en esas personas, Jesús es en las que se fija. Es en el que, no se diga Pablo, ¿verdad? Pablo era asesino, él andaba matando cristianos. Mas, sin embargo, Jesús se vale de él, así como se valió de Mateo, para hablarle, para traerlo. Y nos dice últimamente estoy utilizando mucho la Biblia de Navarra. Me la recomendaron mucho porque Navarra, de la Universidad de Navarra, la Universidad Católica de Navarra,
porque trae explicaciones muy bonitas de las citas bíblicas y sobre todo la aplicación que viene para celulares y tablets. No he encontrado la escrita, ¿verdad? Pero la aplicación que viene para celulares y tablets, empieza el texto, le pica uno ahí antes de que inicie en la explicación y da una explicación muy bonita de lo que va uno a leer. Y ahí decía que cuando Jesús nos va a hablar, cuando Jesús nos está hablando, nosotros tenemos que estar atentos y tenemos que responder, tenemos que corresponder inmediatamente, igual como le sucedió a Mateo. Mateo fue una simple vista con Jesús. Jesús iba pasando y dijo: para mí, véngase para acá. Y dice la palabra de Dios, ¿verdad? Mateo no. En la conversión de Pablo vemos que hay un diálogo, ¿verdad?, entre Pablo y Jesús. En la conversión de Mateo no hay nada. No dijo: sí, espérame, déjame más junto aquí mis dineritos. No, dice la palabra de Dios que él se levantó y se fue. Bueno, el 6 de agosto nuestra Iglesia Católica celebra la fiesta de la Transfiguración. Hace poquito pasó. El pasaje del bíblico de la fiesta de la Transfiguración aparece en Mateo, aparece en Marcos y aparece en Lucas. En los 3 evangelistas, ahí aparece el texto bíblico de la Transfiguración. Y cada uno de ellos, cada uno de los evangelistas, tiene ahí sus detallitos, ¿verdad? Algunos lo empiezan así muy escueto, otros se extienden un poquito más a lo que es la Transfiguración, y otros más a lo que es ya la bajada del monte. Para este inicio yo voy a utilizar a Lucas. Nos vamos a ir a Lucas 9, del 28 al 36. Dice así: unos 8 días después de estos sucesos, tomó consigo a Pedro, Juan y Santiago y subió al monte a orar. Mientras oraba, el aspecto de su rostro se mudó y sus vestidos eran de una blancura fulgurante. Entonces pudo verse a 2 hombres que conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que aparecían en gloria y hablaban de la partida que iba a tener lugar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban cargados de sueño, pero permanecían despiertos, de suerte que pudieron ver la gloria y a los 2 hombres que estaban con él. Cuando ellos se separaron de él, dijo Pedro a Jesús: Maestro, ¿está bien que nos quedemos aquí? Podemos hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero no sabía lo que estaba diciendo. Estaba diciendo estas cosas cuando se formó una nube y los cubrió con su sombra. Al entrar en la nube se llenaron de temor. Entonces llegó una voz de la nube que decía: este es mi hijo, mi elegido, escúchenme. Cuando cesó la voz, se encontró Jesús solo. Ellos callaron y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Palabra de Dios. Esta cita bíblica, cuando la estaba viendo, cuando la estaba degustando, cuando la estaba saboreando,
la separé yo en 3 eventos. El primero es cuando los discípulos estaban juntos con Jesús debajo de la montaña, en el valle, por decirlo de una manera. En esos momentos Jesús elige 3 de sus discípulos: Pedro, Santiago y Juan. ¿Qué pasó con los demás? ¿Por qué Jesús nomás escogió a 3? Se quedaron 9. Bueno, uno sí sabemos por qué no lo escogió, ¿verdad? Pero ¿qué pasó con los otros 8? ¿Qué pasa con las personas cuando tienen su encuentro con Jesús y ya no lo siguen? ¿Qué vio Jesús en ellos para llamarlos? Para mostrarles su gloria. ¿Qué podemos aprender de estos 3 discípulos? ¿Por qué Jesús los llamó a ellos? ¿Por qué Jesús nos llama ahorita a nosotros y estamos aquí? Si vemos a Pedro, Pedro era una persona muy atrevida, dicen los cubanos, muy echado para adelante, ¿no? Él entraba a todo. Él hablaba con autoridad, siempre estaba dispuesto, tenía una cercanía con el maestro, era sencillo, era generoso, era impulsivo, participaba en todas las actividades del maestro, estaba ahí, tenía disponibilidad. Santiago era de los primeros cristianos mártires. Él dejó todo por predicar el evangelio. Juan era impetuoso. A Santiago y a Juan, eran hermanos, Jesús los llamaba hijos del trueno. Eran tremendos, eran muy cercanos a Jesús. Los 3 siempre estaban con Jesús allá a un ladito. Tanto era el amor de Juan por Jesús que no lo dejó ni en la cruz. Ahí estaba, a los pies de la cruz junto con María. Y la pregunta es, ¿en qué grupo estamos? ¿En el grupo que llama a Jesús y responde? ¿O en el que se voltea por otro lado? No me la contesto, María. El segundo episodio habla de la subida al monte. ¿Por qué al monte? ¿Por qué Jesús agarra a 3 de sus discípulos y se los lleva al monte a orar? ¿Por qué no hacer la oración ahí mismo? Ahí estaban los 12. ¿Para qué esforzarse a subirse al monte que, según la tradición, era el monte Tabor? Estaba investigando, mide 400 metros de alto. ¿Para qué? ¿Qué nos quiere decir la palabra de Dios cuando menciona un monte? Si se fija en Moisés, también verá se subía al monte a hablar con Dios. Y el monte es algo muy importante para nuestra vida, porque es en el monte
donde nos contacta a Dios. Es en el monte donde nosotros nos alejamos de este mundo. Nos vamos retirando del mundo. El ruido del mundo se va quedando ahí abajo y entre más vayamos subiendo, menos nos estamos escuchando. Él quiere que nos alejemos de este mundo. Dice que entremos a nuestra habitación y cerremos la puerta. Es decir, Él quiere tener un contacto directo con nosotros. ¿Hemos subido a algún monte en alguna ocasión? ¿Sí? ¿Cómo es la subida al monte? Te cansas, ¿verdad? Les decía yo ahorita que son 400 metros. Curiosamente, hoy en la bicicleta, a mí me gusta la bicicleta de la montaña, subí 444 metros. Es muy pesado. Y yo llevo una bicicleta y voy equipado con lentes, casco y guantes y tenis y ropa especial para evaporar el sudor y bloqueador solar. No creo que hayan tenido todo eso en aquel entonces, ¿no? Entonces es difícil subir un monte. Tenemos muchos obstáculos al ir subiendo un monte, porque no subimos los 400 metros directo, ¿eh? Tenemos que ir dando la vuelta y serpenteando hasta llegar a la cima. ¿Qué obstáculos tenemos? Tenemos piedras. Tú sabes bien, Carlita, de lo que estábamos hablando, ¿verdad? Arbustos, espinas, animales ponzoñosos, hoyos. Aquí en Juárez, el calor. Y luego el frío. A mí me gusta más el frío. Nos da mucha hambre. Andamos quemando calorías. Nos fatigamos. Hay veces que cuando las subidas están muy empinadas, nos desanimamos porque no podemos. No tenemos la fuerza suficiente para subir. Hay dificultades. La desesperación también. Me acuerdo yo que yo participo en el Chupacabras, ya viene en octubre. Y me acuerdo yo la primera vez que andaba allí, que pues nomás fui a hacer el ridículo. La tercera vez ya me tocó terminar el recorrido, pero yo nunca había ido a esas pistas. Y es bien desesperante no saber a uno dónde va. Si lo que está uno haciendo ya se va a terminar, o va uno y le pregunta a los que andan ahí, ¿verdad? No, ya nomás te falta aquí. Pues sí, parece que quieren como 20 kilómetros. Surge mucho el desánimo. Surge mucho la pregunta, ¿qué hago yo aquí? ¿Para qué me metí yo en este problema? Si yo estaba ya en mi casita bien a gusto, sin que nadie me molestara, y viendo películas en el Netflix. Yo me levanto, por ejemplo, los sábados a las 5 de la mañana y a las 5:30 ya voy en la carretera. Es difícil. Y así es la vida de nosotros como cristianos. Es ir cuesta arriba. No es un pare de sufrir. Es ir cuesta arriba. Es ir subiendo paulatinamente, poco a poco. Todos los días Jesús tiene algo que enseñarnos, cualquier cosita, pero Él la pone ahí. Escucha una plática, escucha un video, en la misa, siempre pone su semilla, siempre pone algo, siempre vamos subiendo poco a poco.
Dice la palabra de Dios que el camino de la salvación es estrecho y con obstáculos. Chiquito, hay piedras. Y es cuesta arriba. No es fácil. Se nos hace difícil a veces hacer oración. Hacer la oración. Hay veces que sí. Pero cuando sabemos a quién seguimos, no podemos perder de vista. Se nos hace difícil participar en las actividades de la iglesia. No se nos olvide a quién estamos siguiendo, a quién le estamos sirviendo. Se nos hace difícil apoyar a nuestro ministerio. No se nos olvide a quién estamos siguiendo. Se nos hace difícil hablarle de Jesús a los demás en una misión. No nos olvidemos a quién estamos siguiendo. Es el que nos da la fuerza. ¿Por qué 3? ¿Por qué no nada más a Pablo? Si se fijan en la palabra de Dios, dice ahí que fueron 8 días después. En Mateo y Marcos dice 6. ¿Por qué le da ese tiempo específico? Este texto bíblico va un poquito después de que Pedro hace su profesión de fe. De que Jesús les pregunta, ¿quién dicen que soy? Y otro que Elías, y otro que un profeta. Y Pablo le dice, tú eres el Cristo. 6 días después, 8 días después, Jesús agarra su grupo. Pablo, Santiago, Juan. Pablo ya era una persona mayor. Santiago, Pedro. Tengo dislexia con los nombres. Pedro. Santiago, pues a lo mejor estaba ahí en intermedio. Juan, el jovenazo. Jesús escoge a su grupo de diferente manera, ¿verdad? Con diferentes carismas, con diferentes dones. Y lo mismo nos pasa aquí en nuestro ministerio. Tenemos hermanos que, gloria a Dios, espiritualmente nos enseñan. Y también habemos hermanos que estamos aquí porque queremos aprender de ellos. Así es como Jesús hace sus ministerios, hace sus comunidades. ¿Y por qué los escogió a ellos? Porque se tenían que ayudar en ese camino, en esa subida. Se apoyaban entre ellos. Dice la palabra de Dios que los 3 vieron la gloria de Dios. Es decir, los 3 subieron. Y fíjense, yo, regresando a lo que hago yo en la bicicleta, hace 4 meses entró a trabajar ahí un amigo mío. Bueno, ya nos hicimos amigos, es muy buena persona. Y lo invité yo a la bicicleta y le gustó. Las primeras veces se me caía mucho. Se ponía unos golpes, que yo decía, se va a rajar, ya no va a ver. No, al siguiente sábado ahí estaba otra vez. Cuando se caía, pues yo me tenía que regresar y levantarlo. ¿Cómo estás? A ver, mueve las muñecas, todo bien, mueve los dos, sí, está bien. Vamos. Pues me tenía que regresar a ayudar. Ahora es al revés, ¿no? Que es una persona que tiene mucha condición física, está aprendiendo ya la técnica, ahora él es el que me espera. Cuando él se adelanta mucho, va y se queda ya detenido, ya me emparejo y ahí vamos otra vez. Se adelanta y se detiene. Y en una ocasión estábamos descansando y pasa un muchacho. Ahí es muy común que nos saludemos. ¿Todo bien? ¿Todo bien?
Pues pasó un buen rato y se regresa. Y nosotros pues dijimos, se le perdió algo. Y ya le dijimos, ¿qué onda? ¿Se te perdió algo? No, es que mi compañero se quedó allá y no me había dado cuenta, voy por él. Y dice mi amigo, oye, usted es mal compañero. ¿Cómo que pasan minutos y apenas se da cuenta de que lo dejó atrás? Si tiene uno que ir ayudando. Queremos salvarnos nosotros solos. ¿Cómo es nuestra participación en la comunidad, en nuestro ministerio? ¿Le ayudamos a nuestros hermanos a subir su montaña? ¿Dejo abandonado a mi hermano de comunidad en el camino? Dice Mateo 24:13, pero el que persevere hasta el fin se salvará. Yo me imagino que los discípulos de Jesús estaban bien cansados. Bueno, no me imagino, lo dice la palabra de Dios. Estaban muy cansados, pero sin embargo tratando de mantenerse despiertos. Mas sin embargo se ayudaron entre ellos para subir. Si uno caía en un hoyo, el otro caía en un saco. Posiblemente Pedro era el más cansado por ser el de mayor edad. Juan a lo mejor el más ágil. Y ya llegué a mi tercer episodio, que yo le llamé La Gloria de Dios. Lo vamos a volver a leer, pero ahora en Marcos 9, del 3 al 6. Dice así: sus vestiduras se volvieron resplandecientes, muy blancas, tanto que ningún batanero en la tierra sería capaz de blanquearlas de ese modo. Se les aparecieron Elías y Moisés, que conversaban con Jesús. Tomó Pedro la palabra y dijo a Jesús: Rabí, está bien que nos quedemos aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Fíjense la reacción de Pedro cuando ve la gloria de Dios, ve a Jesús transfigurado. Él piensa en agradar a Jesús, porque si se fijan, él dice: vamos a hacer 3 tiendas para los invitados y para ti. Y él, y Santiago, y Juan, ¿dónde iban a estar? Entonces, él piensa agradar a Jesús. Y lo mismo nos sucede a nosotros cuando tenemos nuestro encuentro con Jesús. Queremos agradarle, queremos convertir a medio mundo. Y luego dice más adelantito: es bueno que nos quedemos aquí. Híjole, es bien bonito tener un encuentro con Jesús. Qué bonito es escuchar su palabra. Qué bonito es estar en la asamblea. Qué bonito es estar en la escuela de evangelización. Qué bonito es estar en nuestra comunidad. Qué bonito es escuchar a nuestros hermanos estar predicando la palabra de Dios. Nos gozamos. ¿Para qué? ¿Para qué todo eso?
La transfiguración de Jesús y la aparición de Elías y Moisés fue momentánea. ¿Qué seguía después? Después de la transfiguración viene la pasión y viene la cruz. Viene bajar de ese monte al mundo en donde estamos. Para eso Jesús nos está preparando siempre. ¿Qué hicieron Pablo? ¿Qué hizo Santiago? ¿Qué hizo Juan después de esa transfiguración? Después de haber visto la gloria de Dios. Pablo ya lo sabemos, es nuestro primer papa. Santiago, un evangelizador. Juan, evangelio, cartas, apocalipsis. Ese era el objetivo. Porque vas a ir al mundo. Allá es donde te necesito. No, pero es que yo quiero estar otra vez en el retiro porque ahí me siento bien bonito. No, porque yo nomás mi comunidad y si tengo chance la asamblea de oración porque ahí se siente bien bonito. Sobre todo Lucy cuando hace las asambleas y hace oraciones de sanación. Híjole, se siente bien bonito. Hay que bajarnos de nuestro mundo. Esa es la preparación que Jesús nos está dando. Para hablar de Jesús en el trabajo, para hablar de Jesús con nuestra familia, con nuestros amigos. Fíjense, yo este muchacho que les platico, no ando trabajando, ¿verdad? Porque es medio cabecita hueca, pero hoy me tocó hablarle de Dios. Se batalla, ¿verdad? Fíjense cómo cierra esos versículos. Está la presencia de Dios, está la nube, el Espíritu Santo, está Jesús y se escucha la voz. Este es mi hijo, el elegido. Escúchalo. Es el mensaje que nos da Dios. Escúchalo. Y hoy en esta palabra, mis hermanos, Dios nos está diciendo que sigamos subiendo, que no nos desanimemos, que no nos quedemos en la base, mucho menos que retrocedamos, que lo escuchemos a Él, que nos apoyemos como ministerio, que nos apoyemos como pequeña comunidad. Porque cada comunidad y cada ministerio los necesita a ustedes con sus dones y con sus carismas. A que no te quedes en lo bonito. Que bajemos de nuestra montaña y que le demostremos a los demás lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Que seamos como Mateo, que nomás le bastó una mirada de Jesús y una palabra: sígueme. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Eso es lo que Él quiere que hagamos. Eso es cuando nos dice escúchalo. Eso es lo que Él nos está diciendo. Y no nada más el hambre, calmar el hambre física. ¿Cuántos de las personas que conocemos están anhelando
ese alimento espiritual, esa palabra de Dios. ¿Cuántas personas les gustaría tomar esa agua viva para calmar su sed espiritual? Sigamos avanzando, sigamos creciendo, sigamos aprendiendo, abramos nuestro corazón y seamos dóciles a la palabra de Dios. Amén. Amén. 5 minutitos para que nosotros hagamos lo mismo, porque cada vez que uno lee la palabra y la va leyendo a la luz del Espíritu, Dios se va revelando y Dios le va revelando a uno cosas que aparentemente uno ya leía, pero llega el momento que alguien tiene que enseñarnos, tiene que decirnos, tiene que interpretarnos la palabra de Dios, ¿sí? Y entonces pues sí, muchas de las cosas que fue desmenuzando así es como se debe ir leyendo la palabra. Uno va encontrando la riqueza. ¿Me permites agregar un poco a lo que? Claro. Él hacía una pregunta: ¿por qué 3? ¿Por qué 3? ¿Verdad? Y entonces, mire, subir al monte le dijeron es subir a la presencia de Dios. ¿Sí? Y le dijo que subiera a la presencia de Dios y subiera a orar. Siempre subía a Jesús a la montaña a orar. Y decía que no es fácil subir a la montaña, o sea que no es fácil orar. Si yo le preguntara a usted cuánto ora, me diría que quién sabe, ¿verdad? Y no ora no porque no quiere, sino porque es difícil orar. ¿Sí? Uno tiene que cultivar una amistad con Dios para que la oración se vaya haciendo más fácil. Pero si usted y yo nos encontramos, por ejemplo, me invitan a una boda y llego yo a una boda y luego ahí, mira, ahí viene Pepe, siéntese aquí, Pepe. Y luego, como no nos conocemos, vamos a batallar para entablar una plática. ¿Sí? ¿De qué platicaré? ¿De qué platicaré? Vamos a terminar platicando de las cosas de Dios, ¿verdad? Pero en ese momento, a lo mejor no es por hablar de Dios, es por hablar de la persona. Y a veces, por ejemplo, ustedes vienen aquí cada 15 días, la mayoría los veo, algunos están faltando. Se me hace que porque ya no ponen café ni galletas, porque esa era la atractiva. Café. Pero, a ver, ¿tú sabes cómo se apellida? Fernández qué? A ver, es Alejandro Fernández. Fernández qué? No sé. Yo con Alejandro Fernández. Todos te vamos a aplaudir porque pensamos que estuviste con él. ¿Qué quiere decirle con esto? Que si no cultivamos la amistad y la relación con alguien que vemos, menos lo vamos a hacer con alguien que no vemos. Más fácil que yo hable contigo que te veo, a que hable con alguien que no veo. Y si se me dificulta hablar contigo, pues se me va a dificultar más hablar contigo. Entonces se tiene que ir subiendo esa montaña y subir a la presencia de Dios. Como decía mi hermano, no es fácil subir a la montaña, no es fácil orar. Cuando te quieres poner a orar, vas a tener muchos obstáculos. ¿Sí? Te va a dar sueño, caer dormido.
te va a hablar alguien que te está invitando a comer. Vas a ver que se te ponchó la llanta y tienes que ir a la desconchadora. Van a salir muchas cosas. Por eso no es fácil orar. Vamos a hacer un esfuerzo, como decía mi hermano, y va a costar. La oración pues se tiene que traducir en una disciplina. ¿Alguno de ustedes va al gimnasio? ¿Alguno de ustedes va al gimnasio? Es fácil ir al gimnasio. No es fácil. Pero con el tiempo ya, ¿verdad? Las 5:30 de la mañana, decías tú a las 5, ya se va haciendo una costumbre, ¿verdad? Se hace una costumbre. La primera vez es hoy las 5, hoy las 5:30, hoy. Y luego se asoma uno, uy, está frío, uy. Y cuando uno va tomándole sabor al ejercicio y va viendo el beneficio que le está dejando a uno hacer ejercicio, uno se va empeñando a hacer más y más. Y esos obstáculos uno los empieza a vencer. Hasta el dolor de pierna, de brazo. Primero, a todos duele, ¿no? Levántale y bájale, y al otro día, ¡oh! Sí. Pero ya después levántale y bájale, ya tu músculo ya está listo para el ejercicio. Y así es la oración. La oración es la primera, del cambio uno no le quiere entrar. Va a haber muchos obstáculos difíciles a veces de brincar, de librar. Pero uno tiene que estar en contacto. Cuando uno lo intenta, entonces ahí un poquito de que lo voy a agregar en la transfiguración. Entonces ustedes van a entender que así como se vio Jesús transfigurado, ustedes, cuando Dios los llame a su presencia, así van a ser ustedes transfigurados. Así de cuerpos transfigurados. Eso es lo que Dios nos quiere decir a través de la transfiguración. Tú y yo, cuando Dios nos llame a su presencia, así va a ser nuestro cuerpo, así vamos a estar en el cielo, transfigurados. Eso nos está enseñando este cuerpo. ¿Qué crees? Los mismos que subieron al monte Tabor, subieron al monte de los Olivos. Los mismos tres que vieron la divinidad de Jesús en la transfiguración. Esos mismos tres vieron la humanidad de Jesús sufriendo. Su gloria. Y también eso Dios nos quiere enseñar, ¿no? Que nosotros debemos de ver en Jesús su divinidad y también su humanidad. Pero como le decía, ¿no? ¿De qué quiere ser? Porque él tenía 72 discípulos y de esos 72 discípulos escogió 12. Pero esos 12 solo llamaba a 3 para que estuvieran con él en esos momentos muy especiales. Pero de esos 3, uno era el discípulo malo, que estuvo con él hasta la cruz. Y le dijo una pregunta muy acertada: ¿y cuál es el del bonche de los 72? Pues ahí te la vas a ver. No vas a aprender mucho de Jesús. Para aprender de Jesús, pues por lo menos hay que aspirar a ser de los 2.
Pero pues ahí te la vas a ver, porque tú ya ves que de los 12, 13 eran los que más se oyen. Entonces, eso es de lo que es. Pero finalmente a él le gustaría que fueras como discípulo amado. Ese discípulo que recuesta su cabeza en el pecho de Jesús. Escucha los latidos de su corazón. Un corazón que le dice al Padre: te amo, te amo, te amo. Hay que comprendernos cuando solo queremos pertenecer a los 72. Lo que vamos ganando cuando queremos pasar, pues, de 72 a 2, y de 12 a 3, y de 3 a 1. Pues esa decisión, pues, es muy personal. Qué bien que sea de los 72, porque de una muchedumbre solo 32 se quedan. Pero si puedes aspirar a ser de los 12, todos los 3, ya más así, con ganas de conocer más a Jesús. El discípulo amado. Entonces, subir al monte con Jesús y subir a orar. ¿Por qué Moisés y Elías? Al pueblo que leía y que veía, Dios a través de ese pasaje le quiso decir una cosa. Moisés era la ley y Elías los profetas. Entonces, lo que los hebreos conocían era la ley y los profetas. Elías la ley, Moisés la ley, Elías los. Entonces los hebreos, lo que diga la ley y lo que digan los profetas. Y entonces en ese encuentro, lo que la palabra de Dios quiere enseñarnos y transmitirnos, que los hebreos cuando vieron que era Moisés y Elías que platicaban con Jesús, entonces los hebreos entendieron el mensaje que Dios quería darles. ¿Sí? Todo lo que la ley dice y los profetas anunciaron, en este mismo momento lo están viendo. Era Jesús con el que estaban platicando. ¿Sí? Entonces cuando aquellos escucharon eso entendieron. Entonces de lo que hablaba Moisés y de lo que hablaba Elías, aquí se está concretando en Jesús. Por eso Moisés y por eso. Sí. Entonces, estudiando, profundizando en lo que ustedes van a ir viendo cada vez que lean la palabra. Y a eso están llamados. Porque si no, pues nos vamos a quedar nada más ahí. Que Jesús se transfiguró, que con una blancura, ¿verdad? Cuando usted no esté leyendo eso, usted diga, así voy a ser yo cuando me muero. Así va a estar el asunto cuando yo entre al cielo. Que sí, solamente con esos cuerpos gloriosos vamos nosotros a entrar al cielo. No con cuerpos gloriosos, transfigurados. Entonces eso nos anima, ¿verdad? Por eso Pedro decía, Señor, no quedamos, ¿sí? Aquí no quedamos porque estaban viendo a Dios. Y donde está Dios es el cielo. Cuando tú vas a la oración, entras al cielo y estás platicando con Dios. Entonces, cuando tú estás platicando con Dios, pues no quieres dejar de platicar con Dios. Cuando ya avanzaste en la oración, ya no quieres dejar. Por eso los santos que han logrado subir a ese monte Tabor, se
la pasas horas orando, porque tal como Pedro, qué bien estamos aquí, qué bien estamos aquí. Cuando tú entras a ese momento de oración, a ese nivel de oración, eso es lo que vas a decir: qué bien se está aquí, qué bien se está aquí. Ahorita decías tú que apartar su vida es apartarse del mundo, ¿verdad? Y así es. Cuando entras en oración, te apartas del mundo y entras a la presencia de Dios, o sea, estás al cielo. ¿Quieres ver eso? Por eso cuando hay un retiro y no hay alguien que tiene un descanso del espíritu, pues no quiere ver eso. No tiene que ser de pie, ¿verdad? Bueno, ¿por qué? Porque quédense en la mano de Dios. Acabamos de pasar la sesión de María. Dice que fue asunta el cuerpo llano de la Biblia no dice cómo, dice cómo en la iglesia ni entonces llega María al cielo y hay alegría, así como fue cuando visitó a su prima Isabel. Donde llega María siempre hay alegría. Pues mire, ese día la Asunción de María es que la tierra le regaló al cielo el mejor regalo que tenía. Por eso el cielo se alegró con María, así como Isabel se alegró con el cielo, así el cielo se alegró con María. La tierra le mandó su mayor regalo, o sea, déjame decir que así como recibieron a ti en la oración, te van a recibir. Todo lo que la iglesia y la palabra enseña es como para animarnos, ¿verdad? Entonces, vale la pena batallar, vale la pena hacer un esfuerzo, porque un día yo voy a llegar al cielo transfigurado y va a haber alegría en el cielo, voy a estar aleluya. La Biblia tiene pues un sentido teológico y un sentido espiritual, y los dos tienen que irlos encontrando. Cuando uno se encuentra, pues uno se anima. Dios es un Dios que anima. Y un principio, yo en la máquina de muchos cursos, trabajé en la máquina y no me corrieron, me renuncié. Pero di muchos cursos ahí, uno de los cursos que daba era precisamente de motivación. Y me acordaba yo de que el primer libro de motivación es la palabra de Dios. Desde un principio Dios le dice a los hebreos: ustedes son cabeza, ustedes no son cola. Y así un cristiano debe sentirse cabeza, no cola. Tenemos muchos cristianos católicos que más bien parecemos cola que cabeza. Cabeza, no cola. Tú eres cabeza, no cola. Es importante, es interesante. Tú no tienes tiempo para tristeza, para amargura. Nada más tiempo para prepararte y entrar al cielo con un cuerpo sano y por eso Pablo, que fue llevado al cielo, hasta el tercer cielo, grados de cielo, quién sabe. Él quiso decir es que llegó hasta la misma presencia de Dios. Sí, dice, no sé cómo fue, si estaba
estaba en oración o cómo fue, pero fui arrebatado hasta el tercer cielo. Dice, donde vi cosas que nunca había visto, yo vi cosas que nunca había oído. De esa manera describió en el cielo. Esa transfiguración estamos llamando. A ir a oír cosas que nunca hemos oído, y a ver cosas que nunca hemos oído. Siempre Dios está motivando. Es que animarnos siempre con Dios, porque siempre no está. Y a veces la motivación que no nos llega como deberá llegarnos, y entonces por eso hay gente desanimada, ¿verdad? Estamos evangelizados, desanimados, porque no vienen a formarse, porque no vienen a estudiar, porque no vienen a aprender, pues por eso vienen desanimados. Cuando uno ya conoce a este Señor de la Escritura, se la pasa uno animado. Entonces, pero el ánimo se nos tiene que notar en la cara. A ver, vean si a veces están animados. A ver, vean. Parece que nos atacan. ¿Saben qué No, es? pues viéndonos nos desanimamos. Ánimo viene de ánimo de alma. ¿Sí? De alma, tiene ánimo de alma. Entonces, a veces andamos en la vida como si no tuviéramos ánimo. Y Dios cuando nos hizo cuerpo, nos hizo alma. Entonces a veces andamos como zombies, cuerpos sin alma, sin ánimo, Muertos en vida. sin ánimo. Por eso a veces nos ven así bien, el cuerpo no anima a nada. El cuerpo no anima a nada. Sí, pero tiene que ver pues el ánimo, tenemos alma, el ánimo en movimiento, esa alegría y gozo, que somos buenos para cantar, ¿no? Qué gozo que tengo yo. ¿Qué dice? El mundo no me lo dio. Esa es otra, ¿verdad? Y no cantamos, mi alma alaba al Señor y mi espíritu se goza en su presencia. Mi espíritu se goza ¿quién? En su presencia. ¿Y mi espíritu en qué presencia se va a gozar? Pues en la oración, en la Eucaristía, en los sacramentos, ahí se va a gozar mi alma. ¿Sí? Dice María, mi alma, mi espíritu se goza. ¿Ustedes cómo se imaginan a María? Como ustedes. Como la pintan en las estampitas. Como ustedes. Bien seriecita. Pues déjame decirle que sí, María era como usted, así como usted. Una mujer de fe, una mujer de oración, una mujer valiente, una mujer que dijo sí y no se rajó. A veces mire que nosotros que somos católicos y que decimos mariano, decimos que sí y luego nos rajamos. Entonces que no le parecemos nada a mamá María, ¿verdad? Jesús fue así como fue porque se pareció mucho a su mamá. ¿Cómo era su mamá? Alegre. Le invitaban a la fiesta, ¿verdad? A la fiesta de Caná. Vamos a ver, ya tenemos aquí la música, tenemos el vino, tenemos la comida. Hago falta para que esté completo esto. Traigan a María. ¿Será que María hace falta en tu vida? ¿Será que María tiene que decirle a Jesús ahí? Ya se les acabó el vino, tú vas. El vino en la Biblia es alegría, es signo de alegría, ¿sí? No de borrachera. Signo del vino en la Biblia es alegría, gozo. Por eso había que hacer algo, ¿verdad? Que va a María y le dice a Jesús, ya se les acabó la alegría, toma.
apenas están casando y ya se empieza a cabello y dice cómo la ve, apenas están casando, apenas están en la fiesta y ya se les acabó la alegría. Ese año, la María Intercesora siempre se va a dar cuenta cuando en tu vida, cuando en tu alma haya tristeza, haya necesidad de mí. Que a veces la alegría no se nos nota, se nos nota mal la tristeza. Y la tristeza, dice la palabra, seca los huesos. Seca los huesos. Por eso hay un pasaje en el profeta, no me acuerdo que no quiero, y dice huesos secos. Ustedes los voy a llenar de espíritu, huesos secos. Y ahí podemos llegar a nosotros de los huesos secos. Si no nos dejamos llenar de ese vino que trae alegría a nuestra vida. Una alegría que dijo mi hermano que la adquirimos muchos el día de que tomamos nuestro retiro, ¿verdad? Se me antoja. ¿Qué fue pasando? Se nos ha ido acabando. Se nos ha ido acabando la alegría. Y hace muchos años, no les digo cuánto, pues luego van a sacar cuentas de qué edad tengo. Y me dijo un verbo hace como varios años. Esa alegría que trae se te va a acabar, esa alegría que trae se te va a acabar. Bueno, se me acaba. Estoy acabando yo, pero yo no se me acaba. Quedar, el Señor no se nos debe. Vendrán tristezas y momentos difíciles, pero la alegría no se va a acabar. Porque no estamos solos. Porque no estamos solos. Dios nos está solo. Nada más eso que ya de familia. Así que yo de verdad que lo felicito porque ese es un esfuerzo que hizo. Está ocupado, tiene su trabajo, tiene su familia, tiene su bicicleta. ¿Sí? Así como nosotros tenemos muchas cosas, pero eso que tenemos no nos debe de estorbar precisamente para acercarnos a ese amigo que Jesús quiere compartir con nosotros sus secretos, sus cosas, su humanidad. Sí. ¿Sabe lo que es el sufrimiento? Pues eso Y si tú y yo estamos sufriendo, pues nos va a entender muy bien. Por eso dejó el cielo y dice, puso su tienda entre nosotros, su tienda entre nosotros. ¿Para qué puso su tienda entre nosotros? Para entendernos. Porque nadie sabe lo que una persona está sufriendo si antes no lo has vivido tú. ¿Sí? Yo me acuerdo que iba a darles pláticas a los AA, a los alcohólicos, no eran confundidos a vosotros, los atletas de la los alcohólicos anónimos. Entonces, yo llegaba y les empezaba a hablar de Jesús y se me quedaba así. No, ni la atención me ponía, pero pasaba uno de ellos y decía, hola, yo soy Pepe Medrano y soy alcohólico y felices 24 horas. Todos ponían atención porque sabían que ese que iba a hablar los entendía, porque había pasado por esa misma sensación y le daba gracias, no le dicen a Dios, sino a un ser superior, dicen ellos, ¿sí? Porque benditas 24 horas, ellos pasan 24 y dicen, ya la hice, ya no tengo 24 horas, y luego vivir otras 24 horas pasaron, ya la hice, otra 24 horas. Así viven ellos siempre, felices 24 horas, ¿sí? Pero se identificaban, pues eso es lo que
caso vino a ser, por eso dejó el cielo para venirse a ser hombre como nosotros, para entender nuestro sufrimiento, para entender nuestra limitación, para entender nuestros traumas, para entender nuestras enfermedades. Por eso dice que se hizo como uno de nosotros, menos en el pecado. Entonces, ánimo, vamos siempre con ánimo. Ahorita ya la clase que les iba a dar ya se me olvidó. Lo que pasa es que uno se le tiene que dejar llevar por el espíritu y a mí me fue llevando por la plática que estaba dando. Uno tiene que dejarse llevar por el espíritu. Llévame a donde me quieres llevar por esta plática que estoy viviendo. ¿Sí? A veces a mí me dicen, no, oye, el padre fulano está hablando. No, porque no, es un padre bien famoso, muy predicador, y por si no quiero ir. ¿Por qué? Pues porque Dios me va a hablar a través de él. No me va a hablar a través de él. ¿Sí? Cualquiera que te habla, te va a hablar a través de él. Pero déjame ir más allá. A cualquiera que tú le hables, Dios va a hablar a través de él. Hoy estoy hablando ahí con medio cabeza dura. Si estuvieran poniéndole atención, después de la que se me fue quedando en cabeza dura, a nosotros nos va a tocar hablar a gente de cabeza dura. Sobran cabezas duras a esta, como un día fuimos nosotros. Eso dice siempre Dios, que no se les olvide nunca que ustedes fueron uno de ellos. Y así como ustedes y yo fuimos cabezas duras y alguien nos habló de Jesús y esta cabeza se transformó, así ustedes, con la alegría y el gozo de tener al Señor en su vida, cada vez que hablen, porque de cabeza dura van a caer. ¿Por qué? Porque somos testigos. Usted le va a hablar lo mismo que los alcohólicos dicen: hola, yo soy Pepe Medrano y soy alcohólico. Y te va a decir: hola, yo soy Pepe Medrano y soy un pecador salvado por Jesucristo. Eso me interesa, porque te vas a identificar con pecadores. Entonces, pues, ¿de cuáles quieren ser? De los 72, de los 12, de los 3, de los 0, pues hay que acercarse al Señor Jesús y recostar cabeza en su pecho. Se han dicho la última cena, algunos retratos, Juan así de cargado en el pecho. También ahí trabajo más. Le dijo: ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo el que te ayude? Pero todos estaban ahí. Jesús no le dijo: corazón, que no presentes a Jesús a Torres. Todos quieren tener en su mesa. Tú vas a ser un motivo de que muchos vengan a esa mesa a comer el cuerpo y la sangre. ¿Qué les parece? ¿Alguien nos quiere comentar? Porque sí es bueno. Que a veces el maestro habla y cuando hay silencio dice: ¿se me ríe de estos cuerpos o no? Porque no pregunta, no dice nada. Pero es un discípulo que tiene que preguntar: oye, maestro, oye, no entendí eso. Oye, no comprendo esto. Y el trabajo de uno es porque normalmente el maestro es el que hace las preguntas.
también los discípulos pueden. Oye, maestro, ¿dónde vives? Aquellos dos discípulos iban detrás de Jesús y Jesús siempre se hace que no saben las cosas. Pues dice, oye, ¿quién dice la gente que soy yo? Jesús siempre se hace como que no sabe muchas cosas. Y entonces, pues, cuando iban aquellos dos discípulos caminando detrás de Jesús y voltea y los ve, ¿qué buscan? Pues sabía que buscar. ¿Qué es lo que buscan? ¿Qué le preguntaron a aquellos muchachos? Maestro, ¿dónde vives? ¿Qué le preguntaron? Maestro, ¿dónde vives? Y eso es una pregunta que nosotros debemos hacer. Maestro, ¿dónde vives? ¿Y qué fue lo que él le respondió? Vengan y lo verán. Vengan y lo verán. Y cuando tú vas y ves, ¿dónde vive Jesús? Dice que aquellos se quedaron con él toda la tarde. ¿Y se quedaron con él qué? Toda la tarde. Cuando tú entras en un nivel de oración, te vas a quedar con él toda la tarde. Que empezó la serie de las muchachas de papel. Toda la tarde. Y empezó esas series que son interesantes, ¿verdad? Que yo no me las oigo, no las veo porque no ven que las veo y se creen que sí, bueno, bien, ¿verdad? Así como les sucede a algunos de ustedes, pues así también Jesús en su transfiguración hizo que aquellos se quedaran ahí con él, ¿verdad? Así es pues la oración. Subir al monte, estar con Jesús y quedarse con él toda la tarde. ¿Qué tenemos que hacer? Subirles a montar. ¿Cuánto me falta? ¿Ya me acabé el tiempo? 20 minutos. ¿Me quedan 20 minutos? Bueno, si quieres darnos la clase. Toda la tarde que queda.